Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista trae una moción esta tarde que creo que tiene suficiente fundamento como para que sea apoyada por el conjunto de grupos de la Cámara. Las razones son las siguientes. Desde que se puso en marcha la actual política agraria común, el Gobierno no ha tomado decisiones que hayan favorecido precisamente a aquellos olivares más vulnerables. Uno de ellos, con diferencia sin duda, el que está en peores condiciones es el olivar de montaña, el olivar en pendiente, que cualquiera puede entender que una alta pendiente por encima del 20% ocasiona unas dificultades ostensibles para la mecanización y, consecuentemente, un incremento de los gastos de explotación. Por tanto, cuando se vende al final en el mismo mercado, el mercado es único, ciertamente estos agricultores están en una posición de desventaja, no solo de desventaja mermando sus beneficios, sino que están exactamente en pérdida. Los datos que hay estimados, con datos oficiales, son que están en una horquilla entre 150 euros y 240 euros por hectárea de un margen bruto negativo de explotación. Y, por tanto, como hay un problema que afecta, yo soy senador por la provincia de Jaén, pero no solo, ciertamente hay olivar en pendiente y de baja producción en Jaén, hay en el conjunto de Andalucía, hay en el conjunto de España. Estamos hablando de en torno a algo más de 110.000 hectáreas de olivar en la provincia de Jaén, 300.000 en el conjunto de Andalucía y por encima de 500.000 en el conjunto de España. Por tanto, la medida no la planteamos, obviamente, con carácter reduccionista desde el punto de vista territorial, sino para el conjunto del territorio nacional. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿De qué depende? De que el Gobierno tenga voluntad o no. ¿Hay países que lo han hecho? Sí, por ejemplo, Italia, con la misma reglamentación comunitaria. Y, por tanto, lo que planteamos es por qué razón, en primer lugar, el Gobierno no adoptó esa medida en enero del 2013 y, en cualquier caso, como lo pasado tiene difícil arreglo, lo que proponemos, y esta es la razón por la que traemos esta moción, es que el Gobierno modifique ese criterio, lo pueda hacer con la reglamentación comunitaria en la mano, antes del 2016, y se plantee efectivamente hacer esa ayuda asociada al olivar de baja producción y al olivar en pendiente, como decía antes, que tiene las circunstancias que antes yo he relatado. Como hay marco referencial, es decir, como hay herramienta y como hay una necesidad objetiva, y no solo porque hay una repercusión social y económica negativa, sino porque estamos hablando también de un elemento fundamental. Estamos hablando de desarrollo rural, estamos hablando de despoblamiento de zonas de montaña. Quiero recordar que en este Senado se acordó la constitución de una comisión especial para hacer un análisis y un estudio de las razones del despoblamiento en muchos ámbitos de la geografía nacional, y ciertamente este olivar de montaña lo que está haciendo es sosteniendo la población en el territorio, y hay razones no solo económicas, sino razones sociales, razones medioambientales, razones de mantenimiento de los ecosistemas que hacen aconsejable que el Gobierno utilice una herramienta que la Comisión Europea pone en sus manos, como la ha puesto en manos de otros gobiernos de la Unión Europea, para hacer un ejercicio sensato de equilibrio. Y el ejercicio sensato de equilibrio en este caso es que pequeños y medianos olivareros, porque son pequeñas y medianas explotaciones, siempre las de olivar en montaña, acaben teniendo un pago asociado complementario, que es posible, que no va a trastocar las arcas del Estado ni de su presupuesto. Estamos hablando de reasignar recursos de la propia ficha financiera que tiene España dentro de la política agraria común y, por tanto, hacer posible ese, yo creo que sabio ejercicio de contribuir a que lo que forma parte de todos los discursos, de tratar de que no haya despoblamiento del mundo rural, tratar de que se asiente la población del territorio, se puede hacer. Lo que planteamos tiene un coste relativamente pequeño. Estamos hablando, los datos que yo señalaba antes, de en torno a 500.000 hectáreas para el conjunto de España. Si consideramos nuestra propuesta va en la dirección de que los olivares que tengan, por carácter estructural, de debilidad de suelo, una producción media anual en los últimos 5 años de menos de 3.000 kilos por hectárea, o que estén en pendiente por encima del 20%, tuviese una ayuda asociada de 150 euros. Estamos hablando, por tanto, de una cifra global, y esto cobrado para las primeras 20 hectáreas de la explotación. Estaríamos hablando de cifras que para el conjunto del Estado serían unos 90 millones de euros aproximadamente, perfectamente asumible dentro de los márgenes que tiene el Gobierno
para poder aplicar esa bolsa de la ficha financiera nacional, que hasta un 13% la puede dedicar, como bien saben sus señorías, a las ayudas asociadas. Los datos yo creo que son claros. Con datos, el SIGPAG, el Sistema de Información Geográfica de la Política Agraria Común del 2013, da una dimensión de que efectivamente hay un descenso en la superficie de olivar en montaña. Pero hay una razón que yo creo que todo el mundo puede entender más fácilmente. Puede aparecer incluso en el SIGPAG la plantación de olivos. Olivos, cultivos leñosos en general, pero olivos centenarios no se acaba produciendo un arranque de los mismos. Se acaba produciendo un abandono cuando no son rentables. Siguen estando ahí, pero están abandonados y nadie los cultiva. Por lo tanto, puede haber un equívoco cuando alguien hace interpretaciones de por qué aparece en determinado registro una cantidad de superficie que pretendidamente se mantiene. Está retrocediendo y, desde luego, los que abandonan la superficie de olivar centenaria no lo arrancan, lo dejan simplemente sin cuidar. Creo que es una buena ocasión para establecer una política de consenso en un tema que debe formar parte, como formó parte ese acuerdo de la Constitución de la Comisión para hacer un estudio de medidas a tomar para evitar el despoblamiento de las zonas rurales. Creo que esta es una buena ocasión para poner en marcha una medida concreta. No es una medida revolucionaria, la revolución es el trabajo de cada día, es una medida compatible con las herramientas que la Unión Europea pone en manos de los gobiernos nacionales y, por tanto, lo que planteamos es que sea apoyada por el conjunto del Grupo de la Cámara. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador López. Esta moción tiene una enmienda del... ¿Algún comentario en relación con las afirmaciones que hace la señora portavoz del Grupo Popular? Repite un poco los argumentos que la ministra la semana pasada señaló en el Pleno. Como parece que la defensa de las cosas que están lesionando a los pequeños y medianos agricultores se quieren acabar tapando con una supuesta negociación de éxito del gobierno anterior, del gobierno actual y del ministro anterior, quiero decir, del señor Arias Cañete, pues yo le voy a decir, ustedes lo que hacen es una burda manipulación de un documento, que supongo que se referirá cuando hablan del documento de la tasa plana, se referirán a este, ¿verdad? Documento de 2007, la página 13. Si usted la lee entera, verán que lo que están haciendo es una burda manipulación de lo que decía el Gobierno en aquel momento. Pero que en cualquier caso, esto era un documento exclusivamente de orden técnico, que no era ninguna propuesta, ¿verdad? La ministra de Agricultura, la señora Rosa Aguilar, dijo de forma concluyente y taxativa el 17 de octubre, de acuerdo con las comunidades autónomas y de acuerdo con el sector, que rechazaba de forma plena, total y frontal la propuesta de reforma de la política agraria común. Total. Y, por tanto, no sé de dónde sacan ustedes, salvo que sea como la coartada para intentar justificar las cosas que no tienen justificación, le voy a retirar algunas de ellas, lo que están manejando, que, insisto, son manipulaciones burdas. ¿Qué han hecho desde que tienen responsabilidad en el Gobierno? Bueno, pues si han hecho una cosa. Desde luego, en contraposición con esto, sí había una petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que está aquí, firmada por el señor Barreiro, ¿verdad?, en una enmienda a una moción de UPN diciendo exactamente que lo que querían hacer. El Senado insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con las comunidades autónomas tan pronto como concluya la negociación sobre la reforma de la PAC, con el objeto de llegar a un acuerdo a nivel nacional que permita establecer las modalidades de aplicación de la reforma en España, de manera que se garantice el mismo tratamiento a todos los sectores productivos y a todos los agricultores y ganaderos, con independencia de donde se encuentren ubicadas sus explotaciones. Eso sí es tasa plana, eso sí les suena, ¿verdad? Lo han llevado tan a la práctica que cuando han tenido ocasión de tomar alguna decisión ha sido, por ejemplo, en la aplicación de la disciplina financiera a aquellos pequeños y medianos agricultores de la provincia de la que usted y yo, y del resto de España, pero como hemos hablado de Jaén también, pues lo incorporamos al debate. El 83% cobran menos de 5.000 euros anuales de ayuda. Menos, ¿verdad? Antes no tenían ninguna penalización. Desde que el señor Miguel Arias Cañete fue ministro y decidió que tuviesen el 8,64% de penalización, pues se les ha quitado un porcentaje de sus ingresos que se les ha transferido exactamente a los bolsillos de aquellos que cobran 100, 150, 200, hasta 300.000 euros, que antes tenían una penalización del 14 o el 15%,
y va escalando hasta llegar a los 300.000 euros y ahora tienen solo el 8,64%. Eso es tasa plana, el sentido de la igualdad que ustedes tienen. Transferir desde los bolsillos débiles a los bolsillos de los poderosos. Pero bien, ese no es el debate aquí. Yo lo he sacado porque ustedes lo han planteado como elemento de defensa. Yo lo que digo, y la propuesta es muy concreta en relación con el olivar en pendiente, que no deben estar locos los italianos, que no hay que ser ningún genio ni tener un doctorado en Harvard para entender que un olivar en pendiente con el 20% tiene objetivas dificultades para la mecanización, para la recogida y para el laboreo, que es la parte más complicada en términos de coste de una explotación, y que, por tanto, está en desigualdad de condiciones para poder competir en un mercado que es único. Como eso es un hecho objetivo, y los datos están ahí, otros países lo han hecho, y la herramienta está. Lo que usted dice del reglamento de la Unión Europea dice exactamente, capítulo 1, artículo 52, apartado 3. Podrá concederse, podrá ser voluntad de los gobiernos nacionales, a sectores agrícolas específicos que sean especialmente importantes por motivos económicos, sociales y medioambientales. Verá si no hay razones económicas en las zonas de montaña, razones sociales y razones medioambientales, ¿verdad? Se les podrá conceder esas ayudas para que, al final, no sean expulsados del mercado por falta de competitividad. Bueno, pues esta es la cuestión. ¿De qué depende al final? De la voluntad política del Gobierno. Las razones están ahí. Y yo le he insistido, aparte de los datos del SINPAC, podrá comprobar, si va por una zona de olivar de montaña, que hay parte de gente, eso sin echarle cuenta a algunos de los costes de laboreo, que son pequeñas y medianas explotaciones, que muchos de los trabajadores propietarios no acaban incorporándola a su estructura de costes, sino todavía la cuenta de resultados sería más negativa, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la razón por la que al final este Gobierno decide no hacerlo? Yo no tengo nada en contra del olivar de campiña y de las grandes extensiones, me parecen magníficas. Hay que producir aceite, hay que exportar, y es un sector importante para la economía y para el empleo nacional. Pero busquemos un punto de equilibrio. Hasta el 13% de la ficha financiera española se autoriza y se puede destinar a ayudas asociadas, ayudas acopladas. Este es uno de los elementos clarísimos destinatarios de esas ayudas acopladas. Y por tanto lo que ustedes plantean en esa enmienda es una enmienda de sustitución de un compromiso, que es el que nosotros decimos aquí, por una literatura, si quiere, bien intencionada, no le voy a negar al final la mala fe, no la voy a presuponer mala fe, pero que en cualquier caso es darle una patada al balón sin ningún tipo de compromiso, sin edie, y decir que bueno, que se va a estudiar y que ya veremos. Ya veremos cuando se acaben abandonando otras 50.000, 100.000, 200.000 hectáreas. En ese momento veremos si podemos dedicar 90 millones, el caso máximo, que es lo que estamos planteando, a ayudas asociadas al olivar en montaña en el conjunto del Estado. Por lo tanto, vamos a rechazar la enmienda. Muchas gracias, senador López. Bueno, reiterar que efectivamente yo creo que hay razones suficientes para que esta moción pudiera ser planteada en términos de consenso por parte de los grupos. Estamos defendiendo los intereses territoriales de Jaén, estamos hablando ni de Andalucía, estamos hablando del olivar español afectado por esta situación, y como herramienta existe y hay solo que cambiar la voluntad del Gobierno. Creo que el Gobierno puede tomar en consideración las propuestas que estamos haciendo, y para que las tome en consideración, evidentemente, el Senado tiene que instarlo, y para eso es imprescindible que todos los grupos acaben votando esta propuesta. Muchas gracias por el Grupo Popular.